Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Eso dice el Salmo 27. Hola, yo soy el pastor David Anglada de la Iglesia Cristiana Tiempo de Decisión y el día de hoy vamos a hablar acerca de una exhortación, algo para que todos meditemos en esto, para que seamos animados en el Señor en esto. Y le he puesto por título a este mensaje: cree y no desmayes. Nosotros vivimos en un tiempo donde el Señor nos ha dicho que veríamos cosas inimaginables, cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. Y lo hemos visto en este año. Estamos al final, al momento de grabar este mensaje, estamos casi al final del año 2020 y ha sido un año muy difícil, muy fuerte para este mundo. Hemos visto cómo este mundo ha sido lleno de una serie de situaciones. Quizás la más prominente de todas es la situación de la pandemia del coronavirus. Y en medio de todo esto, muchos han desmayado, muchos han perdido el ánimo, muchos se han sentido débiles. Débiles no de la manera correcta en que la Escritura nos habla de ser débiles, sino débiles en el sentido de sentir que ya no podemos más. Y la palabra del Señor provee un ánimo, una exhortación muy firme, muy clara acerca de cada uno de estos tiempos. En medio de todo esto, también el Señor al comienzo de este año nos dio una palabra. Y en esa palabra nos mostraba el Señor que Él estaría haciendo nuevas todas las cosas, pero no nuevas en el sentido de que iba a ser algo nuevo que no existía, sino nuevas constantemente en la renovación que Él siempre continúa haciendo en aquellos que creen en Él. Si usted ha creído en Jesucristo, si usted es parte de la iglesia del Señor Jesucristo, usted es una persona que constantemente es renovada en su espíritu, es renovada por el Espíritu de Dios para cada día venir a un conocimiento mayor del Señor, para cada día llenarse del ánimo y la fuerza necesaria para confrontar cada día, y así nos lleva el Señor. Y en medio de ese ánimo que Dios quiere que tengamos, nos recuerda también que Él no tiene el deseo de que nosotros seamos destruidos. Él no quiere que nosotros desfallezcamos, que nosotros desmayemos, que perdamos la fe, que nos demos por vencidos en el creer, sino que al contrario nos pide que nosotros creamos y no desmayemos. Quiero mencionarles que en la palabra Dios siempre mostró este asunto de querer que su pueblo no desmayase. Dios sabía y Dios siempre le advirtió al pueblo de Israel y también a la iglesia en el Nuevo Testamento acerca de tiempos difíciles y tiempos donde aún en una ocasión dijo: si Él no acortase los tiempos, nadie llegaría a ser salvo, debido precisamente a que todos desmayarían. En un momento, en el libro del profeta Jeremías, hay un pasaje donde Dios le muestra al pueblo que ellos, por causa en aquel tiempo de su pecado, serían llevados en cautiverio. Pero luego, Él mismo, sabiendo que estaba usando ese tiempo para corregirlos a ellos y para formar de esa nación algo que sí volviese a él mismo los levantaría. Y dice de esta manera en Jeremías 46, del 26 al 28, dice: y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos. Pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos y tu descendencia de la tierra de su cautividad.
Sabemos que Dios también habló que ese cautiverio les duraría a ellos 70 años. Y al cumplirse exactamente esos 70 años, Dios permitió que ellos volviesen a su tierra. Dios les había dado la advertencia de que ellos no debían desmayar, debían pasar por la situación que estaban pasando, pero no debían desmayar. De la misma manera, cuando el pueblo de Dios, los judíos no reconocieron el tiempo de la visitación de Jesús, el Señor también les prometió que ellos serían esparcidos por todas las naciones, pero que algún día ellos volverían a la tierra. Esto había sido hablado ya de antemano también por medio de los profetas y Jesús se lo confirmó a ellos. Y vimos cómo en el año 70 el emperador Tito de Roma destruyó totalmente la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo y el pueblo de Dios fue totalmente esparcido. Y no fue hasta el año 1948 donde el pueblo de Dios, los judíos, volvieron a su tierra. Esto provocó que por alrededor de unos 1800 años la iglesia cristiana llegase a pasar por tiempos donde muchos creyeron que tal vez Dios hablaba de manera alegórica, tal vez Dios estaba hablando de una manera más poética que otra cosa acerca de su pueblo Israel y que realmente Israel pues obviamente ya no vendría a su tierra porque habían sido esparcidos por todas las naciones y la nación había sido, el país había sido totalmente destruido y por muchísimos siglos no hubo nada allí. Más bien fueron otros pueblos los que pasaron a vivir y a ocupar esos lugares. Pero en un solo día, como Dios prometió, el pueblo volvió a ser nación. Eso se cumplió el 14 de mayo de 1948. Quiere decir que Dios tiene un día exacto en su corazón donde el desfallecimiento de su pueblo se acaba, donde le pide al pueblo, espera hasta ese momento. Tú quizás no sabes cuál es ese momento, pero no desmayes, porque yo te volveré a hacer nación. Y así le cumplió a su pueblo. Asimismo nos dice a nosotros el día de hoy, a la iglesia suya, nos dice, ciertamente vengo en breve. Nos dice que en este mundo pasaremos aflicción, pero que confiemos, porque Él ha vencido este mundo. El Señor el día de hoy también, como lo hizo con el pueblo de Israel y le cumplió a ellos, también a nosotros nos continúa recordando que no debemos desmayar, que debemos esperar en Él, esperar pacientemente y ansiosamente en Él, pacientemente para no desmayar, para no desesperarnos, ansiosamente en el deseo que nunca se apaga de que nos reunamos con nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Pero el Señor también habló en otros momentos algunas otras palabras que sirven para nosotros como un recuerdo, como principios acerca de cómo no debemos desmayar. Por ejemplo, en Lucas, el capítulo 18, allí Jesús dice, el versículo 1, que Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en esa ocasión Jesús le habló de la historia de la viuda y el juez injusto. Una viuda que constantemente iba donde este juez, constantemente le pedía, al punto de que el juez se cansó por completo de escuchar a esta viuda siempre venir donde ella. Y dice la palabra que Jesús dijo que aunque ese juez ni siquiera era un hombre justo, tal vez era un hombre malvado, tal vez realmente no le importaba la justicia, por evitar el fastidio que le provocaba el que esta mujer no dejaba de insistir, le respondió a ella. Y Jesús dijo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él
día y noche? ¿Se tardará en responderles? Para nosotros tal vez a veces se sentirá como que tarda en respondernos, especialmente en cuanto a lo de su venida, en cuanto a lo de venir por nosotros, buscar a un pueblo que lo espera a Él para que vivamos eternamente de una manera donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá llanto, donde no habrá un sufrimiento. Nosotros esperamos eso, pero Él dice, les digo, pronto les hará justicia. Y después dijo Jesús algo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir que nuestro Señor espera que cuando Él venga, que cuando se cumpla el momento donde Él va a cumplir por completo lo que ha dicho, haya una fe que no haya desmayado. Aún en el Apocalipsis, cuando Jesús habla su mensaje a cada una de las 7 iglesias, allá en los capítulos 2 y 3, la primera iglesia a la que le habla es a la iglesia de Éfeso. Y dice la palabra así, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. A cada una de las iglesias Jesús le menciona lo que le agrada de esa iglesia y también aquello de lo cual se tenían que arrepentir. A esta iglesia continúa diciéndole que ellos, sin embargo, habían perdido el primer amor. Debían arrepentirse y volver al primer amor. Pero aún antes de mencionarles esto, les menciona una cualidad que ellos habían tenido que era admirable para el Señor. El Señor se había agradado de ver esa cualidad. Y es que ellos habían permanecido en las obras, habían seguido trabajando y con paciencia, no soportaban a los malos, no habían permitido que la iglesia, que ellos fueran engañados por falsos apóstoles, que habían sufrido, que aún así habían tenido paciencia, que ellos no habían desmayado. Es necesario que nosotros al no desmayar también le añadamos que siempre estemos en el fuego del amor sincero por el Señor, de ese primer amor con el Señor. Pero para poder tan siquiera permanecer en ese primer amor es necesario primero reconocer la paciencia necesaria en los tiempos que vivimos y el no desmayar. Así que si volvemos a ese pasaje que les mencioné del Salmo 27 al inicio de este mensaje, allí en el Salmo 27, el versículo 13 dice, hubiera yo desmayado, dice el salmista, si no creyese. Yo podría haber desmayado si me hubiese faltado algo, si yo no hubiese creído. ¿Creído qué? Que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo quiero por el Espíritu del Señor exhortarlos a cada uno de ustedes a que en estos tiempos no desmayen. Nosotros estamos viendo muertes a nuestro alrededor, estamos viendo cosas que parecen muy injustas, muchas de las cuales sí lo son. Estamos viendo mucha enfermedad. Aún los niños se acercan a muchos de nosotros y nos hacen preguntas acerca de cuándo va a terminar este tiempo donde hay tanta enfermedad, donde hay muerte, donde el mundo parece que si esto durase más tiempo, no sabría qué hacer. Esta misma semana pasada, las Naciones Unidas dieron un comunicado muy triste. Las Naciones Unidas dijeron
en un comunicado que el año 2021 para ellos lo esperan resumir con una sola palabra: catastrófico. Considerando los efectos cada vez multiplicadores de la pandemia, a pesar de que se esperan unos avances como las vacunas, como tratamientos mejores para esto, aún así esperan que esto se haga mucho más difícil. Aquí en los Estados Unidos, los principales encargados del tema de la salud nacional han mencionado que para finales del 2021 quizás podemos comenzar a ver una normalidad. Estamos viendo que los países están haciendo aquellas cosas que Jesús también mencionó acerca de las guerras y los rumores de guerra. Estamos viendo todo tipo de cambios en muchos sentidos, cambios sociales, cambios políticos en diferentes naciones, cambios económicos que se esperan. Y en medio de todo esto, muchos pueden ser tentados a dejar de creer y no desmayar. Aquí nos dice la palabra que lo que debemos creer es que algún día vamos a ver la bondad del Señor en esta tierra. Un día vendrá el Señor, aquel gobernante perfecto, aquel rey poderoso, perfecto, totalmente justo, que traerá una verdadera paz a este mundo, que traerá un verdadero descanso, que traerá una sanidad completa a todas las naciones, de todas sus heridas, de dolor, de guerra, de enfermedad, de sufrimiento. En la medida en que nosotros creemos en este Dios, en este gran Rey que vendrá, nosotros lograremos no desmayar. El Señor nos pide que nosotros hagamos esto. De otras maneras también el Señor nos ha animado a que no desmayemos, no solamente en el sentido de una esperanza de lo que vendrá, de ese Rey Jesucristo que vendrá y traerá una paz a todo este mundo, sino aún en el tiempo en que estamos en medio del sufrimiento. Por ejemplo, allá en la carta del apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, dice de esta manera, en el versículo 1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Tenemos el ministerio de mostrar a Jesucristo. De eso venía hablando desde el capítulo 3. Y luego en el versículo 7 continúa diciendo así: pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro de tener el Espíritu de Dios en nosotros para mostrar a Cristo. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque antes
aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este es un pasaje maravilloso de la Escritura. Comienza diciéndonos que el poder de Dios está puesto en vasos frágiles, débiles, de barro. Nosotros, esos somos nosotros. Y eso se hace para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero luego el apóstol Pablo comienza a mencionar cuál es nuestra condición. Dice que nosotros estamos atribulados en todo, y digo nosotros porque aunque esto aplicaba a ellos como apóstoles, realmente aplica a todos nosotros como hijos de Dios, en toda situación, en todo tiempo, en toda nación donde se predica el evangelio y donde hay diferente batalla espiritual por causa de predicar el evangelio de Jesucristo. Siempre estaremos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es importante que usted no espere de este tiempo el que usted no pasará tribulación, el que usted no estará en apuros, el que usted no será perseguido y el que usted no será derribado. Usted debe entender que si eso ocurrió con Jesucristo, como le servía al apóstol Pablo de consuelo, lo mismo había pasado con Jesús, aún la muerte y todo lo que incluyó la muerte de Jesús, lo mismo ellos vivían en ese tiempo y les consolaba saber que su Señor ya había pasado por esto. Jesús lo dijo, si a ustedes los persiguen, dense cuenta que de mí hablaron mal primero, a mí me persiguieron primero, a mí me aborrecieron primero. Y también dijo, y si a ustedes les creen, entiendan que también a mí me creyeron primero. De la misma manera que al Señor unos le creyeron y otros lo despreciaron, también nos pasará a nosotros. Pues el apóstol Pablo menciona un principio que debe ser importante para todos nosotros. Debemos no ser sorprendidos por la tribulación, por los apuros, por la persecución y por el que seamos golpeados o derribados. Debemos entender y aún abrazar el que eso ocurra en nuestras vidas. Si ocurre por la causa de Jesucristo, si ocurre en el reconocimiento de que estamos en un mundo controlado por el maligno, un mundo que está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y de nuestro gran Rey que volverá, Jesucristo. Sin embargo, notemos lo que no debemos esperar de parte de nosotros. El que nosotros estemos angustiados. Podemos estar atribulados, pero no angustiados. El que nosotros estemos desesperados. Podremos estar en apuros, pero no en desesperación. El que nosotros nos consideremos desamparados o abandonados. No debemos pensar de esa manera. Ciertamente somos perseguidos. Las ideas están contra nosotros. Aún en algunos lugares la persecución es física. Hay una persecución, pero no estamos solos. La enfermedad, la maldad, la injusticia que es parte del sistema de este mundo
nos va a perseguir, pero nosotros no estamos solos. No me debe sorprender que nos ataque la maldad y lo doloroso en este mundo. Pero sin duda alguna sería de gran sorpresa que un cristiano viviese angustiado, desesperado, desamparado, más aún destruido. Los cristianos no estamos destruidos. Los hijos de Dios no estamos destruidos. Podemos estar derribados. Podemos sufrir gran dolor. Podemos estar en medio de un gran sufrimiento injusto por la maldad que existe en este mundo. Una maldad que Dios no quiso traer, pero que para la cual Dios ha provisto una salvación en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces aquí nos muestra que nosotros creyendo, porque eso luego menciona el apóstol Pablo, que todo esto venía del mismo espíritu de fe. Por eso hablamos. Hablamos porque todos juntos tenemos el mismo espíritu de fe en Cristo Jesús para no estar angustiados, desesperados, desamparados o destruidos, aunque sí estemos atribulados, en apuros, perseguidos o aún derribados. Pero no estamos destruidos. No nos ha dejado solos el Señor. No tenemos que desesperarnos, no tenemos que desfallecer, no tenemos que desmayar. Por eso, dice el apóstol Pablo, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva, como lo que el Señor nos dijo al principio de este año. Se renueva de día en día. Y luego dice en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, es una tribulación leve, parece mucho, pero es leve, es momentánea, es temporal, va a pasar. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Eso es vivir en la fe de Cristo. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros estamos en este mundo y vemos lo temporal. La enfermedad es temporal, va a pasar. La maldad y la injusticia, los robos, los asesinatos, los desastres, aún los desastres naturales, las guerras entre las naciones, las leyes injustas que oprimen a las personas en diferentes naciones, todo eso es temporal, va a pasar. Pero las cosas que no se ven, las que pertenecen al reino de los cielos, para ser más específicos, las que pertenecen a nuestro gran rey que viene a reinar sobre esta tierra para traer su justicia perpetua sobre esta tierra, esas cosas son eternas. Si nuestra mirada está puesta allí, entonces no tenemos que temer. Por eso dice en otro momento el apóstol Pablo, luego de haber descrito cómo él se le dio la oportunidad de aún haber ascendido al cielo en algo que él no puede explicar si realmente le ocurrió en el cuerpo o si fue una gran visión o cómo fue, pero él fue al cielo y vio cosas que dice que al ser humano no se le da para poder describir. Y había tenido grandes experiencias el apóstol Pablo. Y en medio de eso, él dice en 2 también, el capítulo 12, versos 7 al 10, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No se especifica
tenemos que deducir qué exactamente fue lo que Pablo estaba sufriendo en ese momento. Realmente no importa. El punto es que Pablo estaba viviendo una situación difícil, una situación que tenía que ver precisamente con lo que para nosotros, los hijos de Dios, no consideramos justo. La enfermedad no es justa. Las persecuciones no son justas. La maldad no es algo justo. Dios no se complace en la muerte de nuestros seres queridos, en el sufrimiento que eso provoca para nosotros. Dios no se complace en que los pobres sean dejados sin alimento. Dios no se complace en ninguna de estas cosas que nosotros miramos en este mundo. Y nosotros podríamos en un momento, casi sintiendo que desmayamos, actuar de acuerdo a la fe y pedirle al Señor que por favor ya, que lo quite. Ante lo cual, dice el apóstol Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es la debilidad que el Señor sí quiere que tengamos. La debilidad es reconocernos vasos de barro en los cuales habita la excelencia del poder de Dios. Si nosotros mantenemos esa fe, nos mantenemos reconociendo que eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, ha puesto un poder sobrenatural, la vida misma de Cristo en nosotros, no para deshacer los problemas a nuestro alrededor, sino para que aún estando en medio de este mundo, donde muchos desfallecen, donde muchos desmayan, nosotros no desmayemos y le mostremos a este mundo una esperanza para que ellos tampoco desmayen. Porque todo esto es temporal. Todo lo que está ocurriendo acabará y acabará bien. No acabará mal. Aun si nuestras vidas acaban en este mundo, no acaban. Aun si la vida de nuestros seres queridos acaba en este mundo, si ellos se han mantenido en la fe de Cristo, sus vidas no acaban. Entonces el Señor nos reta el día de hoy a todos nosotros a abrazar la debilidad que en este tiempo se ha exacerbado, que se ha mostrado hacia nuestras vidas, a nuestro alrededor. La debilidad que se ha producido por asuntos en este mundo que ya se han salido del control de nosotros. Siempre y cuando nosotros podemos tener alimento, mantenernos saludables, hacer todas las cosas que tenemos que hacer para una vida quieta, reposada, tranquila, como el Señor espera también que tengamos. Siempre que podemos, lo hacemos. No hay nada mal en eso. Pero cuando eso no ocurre, despierta en nosotros el que nuestra mirada sea puesta en el objetivo perfecto, la persona de Jesucristo, en el poder que ha sido puesto en cada uno de nosotros. Mire lo que dice Hebreos, el capítulo 12, versículos 2 al 6. Pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio o la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido
hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La sabiduría del Señor es multiforme. Aquí se nos está diciendo que la manera de vencer es manteniendo nuestra mirada puesta en Jesucristo. Jesús soportó lo que nadie ha soportado ni soportará jamás en el ir a esa cruz. No solamente fue a esa cruz, como otros también murieron en una cruz, sino que cargó el pecado y la maldad de toda la humanidad. Nosotros no podemos ni describir la sensación de cargar pecado más adicional al de nosotros mismos. ¿Cuánto sería cargar el pecado de toda la humanidad? Experimentar en sí mismo la maldad que se manifestó y que se manifestaría en el futuro de toda la humanidad. Jesús cargó con eso. En el mismo momento donde también era humillado, donde era avergonzado, aun siendo el Hijo de Dios, donde fue tratado como cualquiera, aun siendo el creador de todas las cosas, donde fue abandonado por aquellos que habían dicho que creían en él, donde fue traicionado aún por aquellos que estuvieron más cercanos a él. Y en medio de todo eso, dice la palabra que él miró hacia adelante, él vio lo que vendría y le dio gozo. Ese gozo hizo que soportara la vergüenza y el dolor de esa cruz. Y nosotros somos invitados por la palabra de Dios que consideremos esto para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y nos dice: no desmayes cuando eres reprendido por él. Y aquí es que les menciono que la sabiduría de Dios es multiforme. Por un lado, miramos a Jesús como ejemplo nuestro Salvador, aún nuestro hermano mayor, y él nos demostró cómo salir adelante, poniendo los ojos en él. Pero también nos está enseñando aquí la Escritura que nosotros podríamos llegar a desmayar al entender que lo que está pasando a nuestro alrededor está provocando algo en nosotros, está provocando una disciplina. No estamos hablando aquí de un castigo, sino de una disciplina. El que seamos disciplinados por el Señor. Por ejemplo, durante este tiempo de la pandemia, hemos estado muy limitados en el poder reunirnos como iglesia local. Las iglesias locales no se han podido reunir en la mayor parte de los lugares. Eso ha traído una disciplina a cada uno de nosotros. El querer buscar al Señor sin desmayar, sin que nada realmente cambie, porque no nos olvidamos de nuestros hermanos en Cristo. Seguimos pendientes los unos de los otros, seguimos conectados los unos con los otros. Realmente es como que ha venido una pureza mayor de nuestra fe, sacando a un lado lo que es religioso y poniendo lo que es de la fe verdadera. En eso hay una disciplina. No debemos desmayar si somos reprendidos y si somos disciplinados por el Señor para dejar las malas costumbres que teníamos o que aún tal vez tenemos, para entonces pasar a vivir una fe que es pura, que logra esperar hasta que Cristo venga. Si hacemos esto, dice la palabra, entonces somos tratados como hijos y no como bastardos. Pero la exhortación es una: no desmayemos, no dejemos de creer, no nos mantengamos separados del Señor.
en medio de este tiempo. Quiero también leerles en Gálatas el capítulo 6, hablando acerca de la iglesia, porque la palabra dice también allá en Eclesiastés, dice que mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque si uno cae, el otro lo levanta. Y aquí en Gálatas el capítulo 6 está hablando de cuando algún hermano en Cristo ha fallado, de alguna manera. Y cómo los que son espirituales, con un espíritu de mansedumbre, restauran la vida de esa persona. Esto es importante que lo veamos porque en este tiempo la petición del Señor de que no desmayemos no es una petición individual, es una petición que Dios nos hace como cuerpo de Cristo, como iglesia en todo lugar. Quiere decir que el Señor espera que su cuerpo no desmaye. Quiere decir que el Señor espera que nosotros no nos esforcemos por evitar desmayar, por mantener los ojos en Jesús, cada uno en su casa separado totalmente de los demás, sino que por el contrario, aun estando físicamente separados en muchos sentidos, nos mantengamos en espíritu como lo que somos, un solo cuerpo, con una sola fe, la fe de Cristo Jesús, con un solo espíritu, el Espíritu de Dios. Nosotros, como iglesia del Señor, en todas partes, no solo la iglesia local, no solo los que ven este video, todos nosotros, como iglesia de Cristo, como creyentes en Jesucristo, debemos considerarnos personas que no solo no desmayamos nosotros, sino que como cuerpo no desmayaremos. Eso requiere que algunos estén dispuestos, no algunos, muchos estén dispuestos a levantar las rodillas débiles de algunos de sus hermanos que sufren. Notemos que no todos sufrimos a la misma vez. No todos somos perseguidos a la misma vez. No todos somos humillados por la causa de Cristo a la misma vez. Cuando algunos estamos pasando por algo, otros se sienten más fortalecidos. Esto lo podemos ver desde el matrimonio hasta la relación de los padres con los hijos. Debe comenzar allí en el hogar. Cuando hay algunos que parecen no estar bien en la fe, los demás que también han creído en Cristo Jesús deben animarlos a la fe. Pero también se extiende a la iglesia local y se extiende a la iglesia en todas partes. Nosotros debemos estar dispuestos a ayudarnos los unos a los otros. Y en ese contexto se dice estas palabras, hablando de la ayuda que se provee de los unos a los otros y la manera en que en amor se considera a los que enseñan la palabra, a aquellos que están en debilidad, como menciona al principio de ese capítulo. Y bueno, dice así en el versículo 8, Gálatas 6, versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, el que solo se ocupa de sí mismo, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tremendo pasaje. Nos está diciendo que si nosotros no nos cansamos de hacer el bien, especialmente para nuestros hermanos, nosotros vamos a recibir la recompensa del Señor si no desmayamos, si no nos cansamos de hacer el bien. En este tiempo, este es también un tiempo donde uno puede sentirse agotado o tentado a desmayar en cuanto a lo mucho que se ayuda.
Muchos de ustedes, correctamente en el Señor, han tenido un corazón sobrio, listo, despierto, pendiente de los unos a los otros, orando en todo tiempo por los unos por los otros, aun cubriendo las necesidades de sus hermanos y de aquellos que sufren a su alrededor, manteniéndonos constantemente pendientes los unos por los otros. Algunos pueden cansarse y decir, ¿cuándo llegará el momento donde no habrá nadie por quien tenga que llorar y orar tanto? Donde no habrá nadie que necesite que se le dé la mano económicamente, donde no haya nadie que... Y en medio de todo esto, el Señor nos invita a no cansarnos de hacer el bien. Nosotros vamos a recibir recompensa del Señor si no desmayamos. Así que tengamos siempre un aprovechamiento de toda oportunidad para ayudar a todas las personas, pero especialmente a la familia de la fe, a sus hermanos y hermanas en Cristo. Hermanos, con esto estamos terminando lo que el Señor me ha mostrado el día de hoy me ha mostrado para compartir el día de hoy con ustedes. Y me da mucha alegría saber que aunque los tiempos son difíciles y la maldad se multiplica en este mundo, la gracia de Dios se multiplica mucho más. Y su palabra, lo que hemos visto hoy, lo que provoca esta palabra en nuestros espíritus, es mucho más poderoso y se multiplica aún mayor todavía, de una manera mucho más grande. Yo les pido a cada uno de ustedes que no desmayen, que mantengan sus ojos puestos en Jesús, que se mantengan animados en la fe, que sepan que Dios traerá, como lo ha demostrado en otras generaciones, a los pueblos a quienes le habló, de la misma manera a nosotros, su iglesia, nos traerá lo que nos ha prometido. Y en esta ocasión no nos ha prometido solamente que volveremos a una tierra prometida o que regresaremos a una ciudad. Nos ha prometido que Él mismo vendrá y que nosotros habitaremos con Él y Él con nosotros y que para siempre estaremos con Él y que Él mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Así que, amados hermanos, no desmayemos. Quiero terminar con dos pasajes que se encuentran en el libro del profeta Isaías. Primero está en Isaías 40, versos 28 al 31, y el segundo está en Isaías 41, 10. Y dice así: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y en Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es nuestro Señor hablándonos a nosotros. Esas palabras fueron fieles y verdaderas hace unos 2600 años atrás. Siguen siendo verdaderas para todos nosotros el día de hoy. ¿Qué tal si oramos al Señor y le agradecemos por su palabra? Señor, te agradecemos porque tú has traído una palabra para animar el corazón de cada uno de nosotros, que nos encontramos en un tiempo donde hay mucha enfermedad, donde hay mucha muerte, donde hay mucho dolor,
donde hay mucha injusticia, donde hay mucho sufrimiento. Un mundo, Señor, lleno de guerra, lleno de confusión, lleno de homicidios y de suicidios, Señor, lleno de mucha maldad de todo tipo. Y en medio de esto tú le recuerdas a tu pueblo para qué has puesto a tu pueblo aquí. Para ser luz ante todo este mundo. Señor, no permitas que la luz que tú has puesto en nosotros, la luz que tú nos has hecho ser para este mundo, se apague de ninguna manera, Señor. ¿Acaso se podrá apagar lo que tú has prendido en cada uno de nosotros? Ciertamente no se apagará, Señor. Te damos gracias porque tu palabra hoy, Señor, es aliento y es medicina para nuestros espíritus, para nuestro ser, para mantenernos, Señor, enfocados con los ojos en ti y no en lo que ocurre en este mundo. Si bien a la vez tenemos los ojos muy bien abiertos para cubrir toda necesidad en amor, en la manera en que tú nos permites hacerlo cada día, Señor, para que este mundo vea que hay una iglesia viva, que si bien tú vendrás pronto, ya estás dando un anticipo de quién eres tú por medio de tu iglesia, Señor. Trae tu justicia, trae tu paz, trae el amor tuyo, el consuelo tuyo, por medio de una iglesia que no desmaya, aun si este mundo está desmayando en este tiempo, Señor. Gracias por el poder que has puesto en nosotros, para que aunque seamos vasos de barro, Señor, esa excelencia del poder, de lo que se ve por medio de nuestras vidas, sane y liberte y cubra todo dolor y consuele y ayude, Señor, a este mundo que sufre por causa de la maldad que existe en él. Gracias, Señor, por tan grande privilegio de ser representantes tuyos aquí en este mundo mientras tú vienes, Señor. Y gracias, Señor, porque yo sé que también algunos al escuchar esta palabra entregan sus vidas a ti. Reconocen que es cierto que Jesucristo ha venido en carne, que el Hijo de Dios vino y se manifestó a este mundo y que murió y que resucitó y ahora vive para darnos vida eterna e interceder por nosotros día y noche. Gracias por tu gran amor manifestado en la persona de Cristo para todos nosotros, Señor. Gracias por tu poder también en nosotros, Señor. Te agradecemos porque no desmayaremos gracias a tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, los abrazamos en el amor de Cristo y nos vemos muy prontamente.